Hoy vamos a estar hablando acerca de la caída de la tensión en los conductores. En general, en todos los sistemas eléctricos tenemos caídas de tensión en los conductores. Esto tiene sus consecuencias en todas las instalaciones y en las instalaciones solares fotovoltaicas tiene unos efectos un poco más significativos que en otro tipo de instalaciones, porque estamos hablando en general de bajas tensiones. Así que esto vamos a ver qué efecto tiene, también qué efecto tiene en los paneles, en los cables, el efecto de la temperatura. Así que bueno, vamos a dar un poco de arranque. Como siempre, la modalidad que estoy utilizando ahora es hacer un stream en vivo vía TikTok, hablando un poco en cámara. Lo que vamos a estar hablando hoy, como les decía, cálculo de caída de tensión. Acá puse calidad de caída, efectos de la temperatura en paneles y su efecto en sistemas solares. Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando hoy un poco, así que bueno, damos un poquito de arranque. Para arrancar un poquitito y poner en tema a todo el mundo que no esté lo suficientemente interiorizado, que debería estar, digamos, más o menos para meterse en el mundo de los sistemas solares fotovoltaicos, es que es la ley de Ohm, que es una caída de tensión. Así que vamos a hacer un breve resumen de esto. Ahí pueden encontrar información en 1000 lugares distintos. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una ley, digamos, que establece cierta relación relación entre tres variables: la tensión, la corriente y la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es cuánto le cuesta a la corriente circular a través de un medio. La tensión vendría a ser algo así como la fuerza que impone la energía eléctrica a pasar por un medio, y la corriente básicamente es el caudal de electrones que pasan, digamos, una forma de verlo, el caudal de electrones que pasan a través de un conductor. No es tan así, pero para simplificarlo lo pongo en esos términos. La tensión vendría a ser como la presión en un sistema hidráulico, la corriente vendría a ser como el caudal en un sistema hidráulico, y la resistencia tiene que ver con la pérdida de carga en un circuito hidráulico. Entonces, vamos a encontrar cargas, por ejemplo, no sé, una estufa tiene cierta resistencia, a lo cual después, vamos a ver, consume cierta potencia. Pero también hay algo que siempre se suele despreciar, porque suele ser despreciable respecto de otras variables. Los conductores también tienen cierta resistencia eléctrica y producen una cierta caída de tensión en el conductor. Entonces, una forma de calcular esa caída esa caída en el conductor es conocer lo que se llama la conductividad de ese conductor. Obviamente el cobre es uno de los mejores conductores, pero no es el mejor conductor de todos. El mejor conductor de todos es el oro, pero obviamente no se utiliza por digamos, cuestiones ya que todo el mundo se imaginará, es muy costoso. Fíjense, nosotros tenemos el oro, luego viene la plata, luego viene el cobre, luego viene el aluminio, luego viene el hierro. Ahí tienen el coeficiente de conductividad conductividad eléctrica. Acá me voy a correr para acá. Ven, para esto me sirve tener dos monitores para ver cómo está saliendo esto. Entonces tenemos acá el cobre. El primero viene la plata, luego viene el cobre, luego viene el aluminio, luego viene el hierro y luego viene el plomo, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea, el cobre tiene una resistencia por metro, se mide en ohm por milímetro cuadrado sobre metro, y este parámetro en el cobre es de 0.0178. O sea que si tengo un metro de cable de 1 milímetro de sección, voy a tener 0.0178 ohms en ese metro. Si tengo 2 metros voy a tener el doble, si tengo 3 metros voy a tener el triple, y si en vez de tener 1 milímetro cuadrado, tengo 2 milímetros cuadrados, voy a tener la mitad de la resistencia eléctrica. O sea, es directamente proporcional a la sección en milímetros cuadrados. Cuanto más sección, o es inversamente proporcional a los milímetros cuadrados la resistencia. Cuanto más milímetros cuadrados tenemos, menos resistencia tenemos, y cuanto más longitud tenemos, más resistencia tenemos. Bueno, esto es lo que indica lo que se llama la resistividad específica de un material. Estos son los conductores, los materiales conductores, los que tienen buena conductividad eléctrica. Luego tenemos materiales que se llaman aislantes. Entonces, para resumir un poquitito, la tensión cae porque el conductor es también una resistencia y debe ser calculado sobre todo cuando
tenemos conductores de baja sección o cuando tenemos corrientes muy altas respecto de las tensiones que estamos manejando. Si tenemos una tensión, como en el caso de los paneles solares, que ronda los 30 volt, entonces una corriente de 10 amperes, vamos a ver que tenemos un problema ahí, que tenemos que calcularlo, porque si no podemos tener muchas pérdidas en los conductores. Vamos a ver un pequeño calculito también. Acá, por ejemplo, veamos un ejemplo de una caída de tensión en un panel de 340 watts con un cable de 4 milímetros de sección, que es el cable típico que traen todos los paneles solares. 10 metros de cable positivo, 10 metros de cable negativo, con lo cual son 20 metros lineales de conductor que estamos teniendo. Entonces, este es el caso que yo planteo. Fíjense que acá tenemos los parámetros eléctricos que vamos a encontrar en un panel solar. De estos parámetros, lo que nos vamos a quedar ahora es que para una tensión para una intensidad de irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado y a 21 grados centígrados, vamos a tener una corriente de 9,02 amperes y unos 37,7 volts. De esos y el largo del cable son 20 metros. Ahí sacamos la resistividad del cobre, es 0.178 ohm por milímetro cuadrado por metro. Sacamos la resistencia eléctrica, nos da 0,089 ohms. Eso parece ser bastante poco, pero como tenemos 9 amperes, las pérdidas en ese conductor van a ser de 0,8 volt, que parecen poco de vuelta, pero como tenemos 37 volt solamente, esto representa un 2,13% de la tensión total. Y esto es mucho, es poco, es mucho. O sea, 2% es mucho. Generalmente se trata de tener no más del 2% en una instalación normal. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros estamos perdiendo un 2% de la potencia solamente en el cable. O sea, solamente en el cable estamos perdiendo un 2% de toda la potencia y estamos llegando al inversor, en vez de con 37,7 volt, estamos llegando con 36,9 volt. O sea que perdimos en el camino unos 0,9 volts. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con, en vez de un panel, 4 paneles. Bueno, el problema se agrava muchísimo. Entonces pasamos de tener, en vez de 9 amperes, pasamos a tener 36 amperes. 36 amperes pasando por un cable de 4 milímetros. Entonces sacamos las mismas cuentas que hicimos anteriormente. Y fíjense qué es lo que tenemos acá. Que el porcentaje creció de un 2% a un 8%. O sea, 4 veces más. Tenemos 4 veces más corriente, tenemos 4 veces más porcentaje. Lo cual un 8% es totalmente inaceptable. Estamos perdiendo también un 8% también de la potencia. O sea, nosotros estamos perdiendo 115 watts solo en los cables. Solo en 10 metros de cable. Pueden, si son más metros de cable, peor todavía. Ya ahí estamos cerca de lo que soporta para disipar el cable. Porque el cable empieza a tener problemas para disipar toda esa potencia. Imagínense que es como una resistencia eléctrica. Entonces tiene que poder disipar toda esa resistencia eléctrica. Con lo cual, ahí ya tenemos que sí o sí pasar a otra sección de conductor. Podríamos pasar, por ejemplo, a 6 milímetros, lo cual todavía es poco. Fíjense que antes teníamos 2%, tendríamos que pasar a por lo menos 10 milímetros de sección de conductor. Lo que soporta un conductor en capacidad de transportar de corriente no es directamente proporcional a los milímetros al cuadrado, sino digamos que va perdiendo capacidad de transportar energía porque es como que al calor le cuesta salir del interior del cable. Entonces, ahí hacemos la cuenta, por ejemplo, para 6 milímetros cuadrados tenemos una pérdida de 5,7%, lo cual es mucho. Tendríamos que ir a una sección todavía más grande, por ejemplo, de 10 milímetros para el caso de 4 paneles en paralelo. Acá podemos ver la gran ventaja que tiene utilizar, en vez de secciones, en vez de poner los paneles en paralelo, poner los paneles en serie. ¿Qué pasa cuando ponemos los paneles en serie? Que vamos a tener la misma corriente, pero vamos a tener mucha más tensión, con lo cual la caída porcentual que vamos a tener de tensión en los cables va a ser mucho menor. O sea, vamos a tener 4 veces más tensión y la misma corriente, con lo cual ese 2% se nos va a transformar en un 0,5%. O sea, con la misma cantidad, con 4 veces más potencia y tenemos 4 veces más tensión,
pero tenemos la misma corriente, con lo cual esa caída potencial, esa caída de 2% pasa a ser de un 0,5%, totalmente admisible para cualquier caso. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Espero que me estén viendo. Los que no me están viendo acá por TikTok, por ahí se pierden un poco con todos los números. Pueden ver este mismo video, estoy streameando vía Twitch. Pueden poner en Twitch Ramiro Braco y van siguiendo todo esto que yo estoy presentando vía Twitch. También se pueden suscribir al canal de YouTube Ramiro Braco, que ahí voy hablando de todas estas cosas. También voy subiendo estos videos. Voy hablando de calidad de energía, eficiencia energética y energías renovables. Me pueden dejar todas las dudas que quieran también vía Twitch o vía TikTok, la gente que tenga ganas, y por ahí lo hacemos más entretenido. La diferencia entre poner un cable de, por ejemplo, de 4 milímetros o de 6 milímetros es perder 1 volt, lo cual es un montón en una tensión tan baja, un 1,1 volt y 35 watts, que es bastante para una potencia baja. Vamos a seguir un poquitito más. Esto es súper importante, sobre todo en los cargadores solares fotovoltaicos, cuando tenemos tensiones relativamente bajas. Acá yo les pongo un inversor cargador, por ejemplo, marca Voltronic, el modelo los más básicos que son de Voltronic, que son la gama BP y BM, que son el BP son los que son con regulador PWM y BM son los que son con regulador MPPT. Entonces estos equipos tienen una tensión máxima de circuito abierto relativamente baja y un rango de MPPT relativamente bajo. Entonces estas caídas de tensión que a veces no son tenidas en cuenta, y sobre todo también todo lo que tiene que ver con el efecto de la temperatura, que casi nunca es tenido en cuenta, es súper importante tenerlos en cuenta por esto mismo. Entonces acá podemos ver la tabla que van a encontrar en cualquier datasheet de cualquier inversor. En este caso puse Voltronic, después puse otros de Growatt y otros modelos para que vean. Entonces vamos a ver lo que encontramos acá y vemos que por ejemplo, en el modelo más básico, por ejemplo de 2 kilowatts, vemos que la tensión máxima de circuito abierto es de 102 volts, que la potencia máxima que tenemos acá, la potencia máxima que tenemos es de 1 kilowatt. Y el rango del MPPT, o sea, lo que se llama MPPT range, va desde 30 volts hasta 80 volts. Entonces es bastante restrictivo y no se puede jugar demasiado con cómo vamos a hacer los arreglos de los paneles solares fotovoltaicos para que podamos tener los paneles dentro de ese rango en toda situación, tanto en invierno como en verano. Y ahora vamos a ver un poquitito cómo es esto. Bueno, acá hice un zoom también a la planilla esta, donde lo que más nos interesa acá es ver la tensión máxima que soporta el inversor y también el rango del MPPT. Bueno, también obviamente la potencia máxima que le podemos instalar a este inversor y la corriente máxima que nos va a entregar. Acá vamos a ver otra planilla de otro modelo inversor. Fíjense, acá tenemos un BM3, es un inversor mucho más moderno que nos permite tener un rango de tensión de circuito abierto mucho más amplio. O sea, estamos hablando de antes eran 100 volts y ahora estamos teniendo 400 volts. La gran ventaja de esto es que podemos tener un arreglo con muchos paneles puestos en serie. Esto, como vimos anteriormente, es muy ventajoso. Tiene otras desventajas, o sea, estamos trabajando con más tensiones, más riesgo. Hay que tener más cuidado, digamos, ¿no? Porque la tensión de un panel no es mortal, pero la tensión de ya 2-3 paneles en serie ya es sumamente mortal. Extinguir el arco en corriente continua es mucho más complejo que extinguir el arco en corriente alterna, con lo cual trabajar en alta tensión no es alta tensión, trabajar en una tensión más alta en paneles solares es, digamos, más riesgoso, pero bueno, se puede hacer y es mucho más eficiente hacerlo. Pero acá tenemos una limitante, que la tensión mínima del rango de MPPT es 120 volts, con lo cual vamos a tener que tener una cantidad de paneles en serie mucho más grande que la que teníamos antes. Antes podíamos poner, por ejemplo, un solo panel en algo chiquitito, y acá no, tenemos que poner varios paneles para que esto ande, si no, no anda.
Este modelo en particular permite andar también en modo SV, que es un modo bastante moderno, que es Solar Utility Battery, o sea que la batería la toca solamente en caso de corte de suministro. Después tenemos la función, este inversor también tiene, por ejemplo, Bluetooth para monitoreo. También tiene la función de poder andar sin baterías, o sea, podemos poner... Yo no suelo recomendar mucho andar sin baterías, pero puede este inversor, el Voltronic BM3, permite, acá tengo Voltronic BM2, pero es BM3, permite andar sin baterías, lo cual tiene su aplicación. En general yo no suelo recomendar usarlo sin baterías porque tenemos que tener muy bien macheado o bien consumiendo muy por debajo de lo que estamos generando o... es medio complejo, porque si no, en el momento donde pasa una nube, tenemos algún evento de lo que sea, enseguida se nos va a apagar el inversor, se prende el inversor, se apaga el inversor, se prende el inversor. Es toda una cosa que no está buena hacerla, con lo cual yo no suelo recomendar mucho que lo usen. A veces me preguntan, bueno, yo lo quiero usar sin... Pero bueno, no es tampoco tan recomendable, aunque sea tener un banquito chiquitito. Aunque sea algo chiquitito de baterías, está bueno para poner, pero es una opción que está buena. Vamos a ver otros inversores, por ejemplo de la marca Growatt. Acá tenemos inversores de la marca Growatt. Vamos a encontrar la misma información, o sea, la cantidad máxima de paneles que le podemos poner, la tensión máxima de circuito abierto, que suele coincidir la marca Growatt con la marca Voltronic y con la marca, hay un montón de marcas, todas coinciden bastante parecido. Y luego tenemos el rango de MPPT, que por ejemplo en el caso de Growatt va de 30 volt a 80 volt. Tenemos que ver cómo es el efecto de la temperatura en los paneles solares, cómo afecta también las caídas de tensión y calcular cómo va a ser todo esto en dos escenarios que podemos plantear. Un escenario que es de verano y un escenario que es de invierno. En esos dos escenarios tenemos que verificar que la tensión de circuito abierto no se pase de la máxima tensión y la tensión mínima que no esté por debajo de la tensión de MPPT. Bueno, vamos a ver otro inversor más, así como la línea Voltronic, la marca Voltronic tiene dos modelos, un modelo básico y un modelo de amplio rango de tensión de entrada. La marca Growatt también tiene dos modelos, la serie SPF y la serie SPF ES, que es la serie que tiene amplio rango de tensión de entrada de paneles, tiene modo SV y que puede andar sin baterías, no tiene monitoreo por Bluetooth, pero el sistema de monitoreo de Growatt es muy superior al de Voltronic. Espero que Voltronic, digamos, en algún momento mejore esa parte, que es uno de los aspectos más débiles que tiene la marca para mí. No permite visualizar la cantidad de energía acumulada, no permite ver la cantidad de energía producida día por día, cuánto es de autoconsumo, cuánto es... O sea, es muy básico el sistema de monitoreo de Voltronic. El inversor es muy similar en un caso y en el otro, así que en ese sentido yo no es que puedo decir que un inversor es mucho mejor que el otro, pero el caso del monitoreo, para mí, que yo soy medio fanático de hacer monitoreo, es malísimo el de Voltronic. Está bueno la parte de configuración en forma remota, pero que eso en Growatt a veces es medio malo, pero la parte de monitoreo, la experiencia de usuario que le brinda es muy mala, no me gusta para nada. Bueno, vamos a hablar un poquito del efecto de la variación de la radiación de la temperatura en los paneles solares. Bueno, acá vamos a encontrar dos curvas muy importantes. Bueno, ahí podemos ver dos curvas muy importantes que vamos a encontrar en cualquier catálogo de cualquier fábrica, de cualquier fabricante de paneles solares, que son la curva de cómo varía la producción de energía solar en función de la irradiancia, o sea, la cantidad de watts por metro cuadrado que estamos teniendo, y cómo varía la curva de corriente y tensión en función de la temperatura. Fíjense que a medida que va variando la irradiancia, o sea, la cantidad de watts por metro cuadrado que estamos teniendo en el Sol, esto ocurre a lo largo del día y a lo largo del año y a lo largo digamos, de si está nublado o no está nublado. Es muy dinámico. Vamos a ver que la curva es bastante proporcional, bastante proporcional la cantidad de watts producidos o de corriente máxima de cortocircuito
respecto de la irradiancia. O sea, hay una muy gran proporcionalidad de la irradiancia respecto de la corriente máxima de cortocircuito. Acá, esto que está acá, acá yo me acomodo ahí. Acá podemos ver, en esta parte de acá, vemos que la corriente de cortocircuito, por ejemplo, en este panel que agarré, que es un panel muy clásico, un panel de 340 watts, la corriente ronda los 9,5 amperes de cortocircuito, y a medida que vamos presentándole una impedancia cada vez más grande, vamos viendo que la corriente casi no varía, hasta un punto en el que empieza a variar fuertemente, y luego tenemos a circuito abierto totalmente, o sea, resistencia infinita. Tenemos una tensión máxima y el producto de la tensión por la corriente nos va a dar la potencia. En el punto esta curva que tenemos acá en rojo, una es la tensión, la corriente en función de la tensión, y el otro es la potencia en función de la tensión. Fíjense que hay un punto en el cual tenemos el producto de la tensión por la corriente que se hace máximo. Ese punto es el punto de máxima potencia. Es el punto en el que buscan los sistemas solares, buscan los que son MPPT, buscan trabajar en ese punto. Fíjense que la tensión de circuito abierto varía muy poco respecto de la irradiancia. O sea, yo puedo tener una tensión de circuito abierto muy parecida. Aún apenas sale el sol, apenas hay un poquito de sol, ya tengo una tensión casi igual que a máxima potencia. Y si yo pongo el panel en cortocircuito, cosa que no se quema el panel por ponerlo en cortocircuito, vamos a tener una corriente muy bajita. O sea, ni bien sale el sol, vamos a tener una corriente muy bajita. Y cuando el panel está perfectamente orientado, una forma de orientar el panel, por ejemplo, y ver si está perfectamente orientado, es poner en cortocircuito y medir la corriente. Mido la corriente y donde tengo la corriente máxima, ahí está perfectamente orientado el panel, por ejemplo. No sería el método más óptimo porque es medio... No es súper sensible. A veces yo uso una especie de palito. Por ahí, si vieron algunos otros videos, tengo hecho una pieza en 3D que la imprimo y veo la sombra, y cuando se me elimina la sombra, tal como se calculó el radio de la Tierra hace 5.000 años, más o menos, Eratóstenes calculó el radio de la Tierra viendo la sombra que producía en Alejandría, y no me acuerdo en qué otra ciudad más, en una ciudad en el solsticio se producía, no producía sombra, entonces se puede calcular el radio de la Tierra. Bueno, yo utilizo ese método, con un palito donde no tiene sombra, está perfectamente orientado hacia el sol. Entonces podemos ver la corriente es muy proporcional, la corriente de cortocircuito es muy proporcional a la irradiancia, no así la tensión de circuito abierto. Después, por otro lado, vemos esta otra curva, que está acá, donde vemos que la corriente máxima de cortocircuito es muy poco sensible a 1000 watts por metro cuadrado, o sea, manteniendo constante la irradiancia, es muy poco sensible la corriente de cortocircuito a la variación de la temperatura. Pero es muy sensible la tensión de circuito abierto y la tensión de máxima potencia con respecto a la temperatura. Y fíjense que es muy notable cómo varía la tensión de circuito abierto con la temperatura. Fíjense que estos dos parámetros varían totalmente a lo largo del día y a lo largo del año, con lo cual es súper recomendable tener un sistema solar que sea MPPT, salvo algunas contadas excepciones. Como vemos acá, la irradiancia varía durante el día, la temperatura varía durante el día y durante el año, con lo cual es súper importante tener un sistema que sea MPPT. Más allá de eso, también acá lo que nos concierne en este momento es que vemos que el efecto de la temperatura tiene un efecto súper notable en la tensión en la cual va a trabajar el panel. Con lo cual, si vemos las tablas de los paneles solares, vamos a encontrar esta tabla como la que tenemos acá, que acá puse un panel súper, digamos, común y corriente, que es un panel de 340 watts. Acá me cambio un poquitito, me puedo poner así. Un panel de 340 watts de la marca Amerisolar, policristalino, bastante básico, bastante común. Entonces podemos ver que la temperatura de NOC, que es de 45 grados, el coeficiente de potencia significa que por cada grado que varíe respecto de la temperatura de ensayo, varía un 0.39%.
la tensión de circuito abierto varía un 0,3% y la corriente de cortocircuito, fíjense que varía muy poquitito, 0,05%. Pero todo varía. A medida que aumenta la temperatura, varía un poquitito, sube un poquitito la corriente del cortocircuito, pero varía muy fuertemente la tensión. La tensión decae a medida que aumenta la temperatura. Y a medida que baja la temperatura, aumenta la tensión. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar con esto? ¿Qué problema nos puede traer? Bueno, nos puede traer el problema que en el verano la tensión baja, la potencia del panel aumenta, las corrientes aumentan y podemos llegar a tener una tensión inferior a la tensión mínima de regulación del MPPT. Por esto es importantísimo que calculemos las caídas de tensión que vamos a tener en el circuito. Y que calculemos también la caída de tensión en el panel solar por efecto de la temperatura. Estos dos efectos sumados pueden hacer que, y en un montón de casos pasa, que si no se tienen en cuenta, el inversor cuando llega el verano se apaga el inversor. Otro efecto que podemos tener es que como en invierno la temperatura es muy baja, sobre todo en lugares muy fríos, podemos tener que la tensión de circuito abierto supere ampliamente la tensión de máxima del inversor y el inversor se queme por sobretensión de circuito abierto. Entonces estos efectos hay que tenerlos en cuenta. Ahora vamos a hacer unos calculitos para que los puedan ver. Y también les voy a mostrar otro tipo de paneles, porque a veces uno tiene en la cabeza un tipo de paneles y la tendencia cada vez es distinta. Bueno, acá podemos ver en verano. Tenemos que hay que verificar que la tensión no sea mínima, no sea inferior a la tensión mínima del MPPT. Entonces, por ejemplo, si tenemos una temperatura de 50 grados centígrados por arriba de la temperatura ambiente y el efecto de, la temperatura de los paneles puede ser tranquilamente 50 grados por arriba de la temperatura ambiente. Esto se da por el efecto de la resistencia, la disipación por I cuadrado por R, o sea, de resistencias óhmicas en los paneles solares, y también por el efecto del calor de la radiación solar. El panel es un elemento que es sumamente oscuro y absorbe muchísima energía, que es la función, absorber mucha energía, pero también absorbe mucha parte del infrarrojo. El infrarrojo tiende a calentar muchísimo más al panel, es como un auto negro al sol, y encima que le está circulando corriente, y que encima está pegado al techo, con lo cual generalmente suele estar arriba de los 70 grados centígrados en pleno verano. Si tenemos una temperatura ambiente, por ejemplo, de 30 grados, puede estar tranquilamente en los 80 grados un panel solar. Esto hace que lo que nos da a nosotros el fabricante es una tensión a 21 grados centígrados, por ejemplo la STC. Esto hace que si nosotros calculamos la diferencia de la tensión en STC a la condición de verano de máxima irradiancia, podemos tener una diferencia de un 17-18% menos tensión que la tensión máxima que nos dice a nosotros de MPT, de MP, tensión de máxima potencia. Por ejemplo, en el caso que estamos poniendo ahora, si hacemos 80 menos 21 multiplicado por 0,3 nos da un 17,7%. Esto obviamente depende de hay que ver el coeficiente de variación de la corriente respecto de la temperatura y hay que analizarlo panel por panel. Después vamos a ver que la variación de paneles que hay es muchísima, o sea, cada vez hay más variaciones o más tipos de paneles y se conectan algunas celdas en serie, otras celdas en paralelo. Hay de tres medias celdas en paralelo. Cada vez es medio más loco todo esto. O sea, hay mucha variación. No es que el panel de 60 celdas y el de 72 celdas y listo. Son dos de 60 celdas y dos o uno de 72 celdas. Bueno, cada vez va variando todo esto un poquito y les quería mostrar las tendencias, para dónde está yendo toda la tendencia de estas cosas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el caso del invierno. Acá calculamos el verano, cómo la tensión puede bajar hasta un 17% de la BMP, puede caer un 17,7% respecto del verano. Bueno, vamos a ver la tensión en invierno. Ojo, con la tensión en invierno pasa muchas veces que no calculan cuánto se puede incrementar la tensión en invierno y se quema el inversor. Por ejemplo, un panel
que tiene una temperatura de menos 5 grados bajo cero, puede tener un delta T respecto de la condición de VOC de invierno de un 8%, un 10%, depende si es, no sé, menos 5 grados, menos 10 grados bajo cero. Con lo cual, una tensión que teníamos antes de, acá esto está mal, una tensión que teníamos antes de, por ejemplo, de 46,3 volt, vamos a calcularla ahora. Por ejemplo, tengo 1.08, no está bien, ¿no? 46,3 volt por 1.078, o sea, un 7,8%, son 49,9 volt. Ya se me va a casi 50 volt. 49,9 volts. Fíjense que la tensión varía muchísimo. 49,9 volt. La tensión de 46,3 volt varía a 49,9 volt. Puede ser que sea poco, puede ser que sea mucho. Depende del panel. Fíjense que si ponemos dos paneles en serie, estamos medio cerca de la tensión máxima del circuito abierto de paneles de los inversores que dijimos que tenían una tensión máxima de circuito abierto de 102 volts. Esto depende del panel y depende del uso. Si es en un lugar muy frío, fíjense que la tensión del circuito abierto que habíamos puesto acá, en este caso son 102 volts. Acá tenemos, por ejemplo, este inversor de acá, 102 volts. Con lo cual, con estos dos paneles de 340 estamos bien. Ahora, si pongo dos paneles de 470 watts, es probable que se queme en invierno. En verano por ahí no pasa nada. Y en invierno pues, es probable que se queme y tenga algún problema. Con lo cual es súper importante verificar la tensión máxima de circuito abierto en invierno, en verano, y ver cómo está esto comparativamente con lo que indica el fabricante del inversor. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es qué caída tenemos en los cables, cómo varía la tensión de circuito abierto en invierno y cómo varía la tensión de máxima potencia en el verano, y ver esto cómo va con la tensión máxima de circuito abierto que soporta el inversor y cómo va con la tensión mínima del MPPT del inversor. Bueno, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar un sistema solar fotovoltaico. Es súper importante, muchos no lo tienen en cuenta y es súper importante. Acá les muestro un poquito el panorama de cómo es la tendencia de los paneles. Es muy loco, pero cada vez se va yendo a paneles cada vez más grandes, cada vez más grandes. Fíjense la tendencia. Acá me voy a correr un poquitito yo. La tendencia, cómo va yendo a paneles cada vez más grandes. Esto es un gráfico que lo saqué de una presentación de Trina. Trina es una marca Tier 1, de las mejores que hay. Un poquito para acá. Sí, no corto nada. Entonces, fíjense que la tendencia es cada vez a paneles más grandes, más grandes, más grandes. Ahora estamos en paneles. Esto hay una diferencia entre lo que es utility, o sea, grandes parques solares fotovoltaicos, y lo que es el uso hogareño. Generalmente estos paneles de 670 watts que se están ya comercializando son medio difíciles de manipular. No es que aumentó tanto la eficiencia. O sea, la eficiencia de, por ejemplo, del panel este que vimos acá, de 340, que es una tecnología ya un poco vieja, se sigue vendiendo todavía, pero es una eficiencia de, vamos a ver acá, donde dice, lo que 17%, 17, 18%, 17,5%, es una eficiencia baja dentro de todo, y la eficiencia ahora estamos en el orden del 20, 21, 22% ya en muchos casos, con lo cual viene siendo cada vez mejor la eficiencia. O sea, no es solamente ese poquitito, sino que, por ejemplo, pasar del 22% de eficiencia al 17,5% de eficiencia, estamos hablando de un 25% más de aumento de eficiencia. O sea, yo tengo que tratar de llegar al 100% de eficiencia en paneles solares. Es imposible, físicamente es imposible, no se puede lograr. Pero lograr, creo que el límite máximo teórico ronda el 50 y pico %. No se puede lograr más que eso con celdas de triple juntura, cosas que son carísimas, no se va a llegar nunca. Entonces, todo lo que hace la industria es ir achicando el espacio entre celda y celda,
ir achicando el espacio del marco, ir agrandando el tamaño del panel, con lo cual el marco del panel tiene menos peso sobre el área total del panel. Cosas de ese estilo, ¿no? Abaratar en cuestiones de vidrio, en cuestiones de marco, en cuestiones de otras cosas, porque ya lograr más eficiencia a nivel de celda se puede lograr, pero estamos hablando de no que le van a lograr 10% más de eficiencia, sino que van por el 0,1 más, 0,01 más. ¿No? Ya cada vez cuesta más ir mejorando la eficiencia. Fíjense la evolución. Vamos a otro panel, otra más acá. La evolución que estamos teniendo es cada vez paneles más grandes, cada vez celdas más grandes. Casi todo lo está tendiendo a hacer celdas partidas. Vamos a ver, también hay una tecnología de celdas de celda partida y de partida en 3 pedazos también. O sea, es medio loco. Pero la gran ventaja de tener celdas partidas es que podemos tener efectos de sombra que no le afecten tan fuertemente a nuestro panel solar. También tenemos menor calentamiento por resistencias óhmicas dentro del panel solar. Tiene muchas ventajas hacerlo de celda partida. La única desventaja es que lleva más costo, digamos, de manufactura. Pero se termina compensando ampliamente. Con lo cual es muy ventajoso tener celda partida. Acá tenemos la tendencia un poco de celda partida y también de celda partida en un tercio. O sea, se hacen en 3 pedazos, se parte la celda. En lo que es en la parte residencial, en utility, en alta potencia, se están yendo a, fíjense, tensiones de cortocircuito de 18 amperes. 18 amperes es una guasada. Antes estamos teniendo tensiones de cortocircuito del orden de 9 amperes. Estamos en 18 amperes. Es una guasada, es como 2 paneles en paralelo prácticamente. Cada panel es 2 paneles en paralelo de los otros, por el tamaño de celda. El tamaño de celda es directamente proporcional a la cantidad de corriente. Y la cantidad de celdas en serie es proporcional a la tensión. Si nosotros acá podemos ver otra tecnología, que son estas celdas que son de 1 tercio, que tenemos una tensión de circuito abierto cercana a los 51 volts. En este otro caso, fíjense, tenemos una tensión de circuito abierto más baja, de 45 volts, y tenemos una corriente muy alta. Bueno, como les digo, no es que tenemos paneles de 60 celdas y paneles de 72 celdas y listo, no hago más la cuenta. Tengo que fijarme en el datasheet del panel solar que voy a utilizar, ver qué corriente de máxima potencia tiene, cuál es la variación de la tensión respecto de la temperatura, cuál es la variación de la corriente respecto de la temperatura, y sacar las cuentas vez por vez para estimar las pérdidas de resistencias óhmicas y ver el efecto de la temperatura. Acá tengo un panel, un Jinko Tiger Pro. Es un panel de muy buena tecnología, excelente tecnología. Acá podemos ver, por ejemplo, las características. Tiene una corriente de máxima potencia de 13,4 amperes. Fíjense, lejano a los 9,9 amperes que tenemos en un policristalino tradicional. Y tenemos una tensión del orden de los 30 volts. Este panel es muy bueno, está muy interesante para, por ejemplo, casas rodantes, porque tiene un tamaño bastante compacto y tiene una potencia muy grande, en donde tengamos un ancho, por ejemplo, de camioneta de 1700 milímetros, por ejemplo, una Boxer. Pueden entrar 2 paneles de estos y en una Boxer estamos metiendo 820 watts, que con otro tipo de tecnología es muy difícil de meterlos. Entonces podemos ir jugando con la forma del panel para optimizar mucho el espacio que estamos teniendo. Una eficiencia altísima del 21%, comparado con 17% que puede tener un panel de 160. Se utiliza muchísimo en casas rodantes paneles todavía hoy por hoy de 160 watts. Con lo cual, esta tecnología es muy revolucionaria. Es un panel muy tecnológico. Les decía, tiene 1700 milímetros por, creo que 1722 milímetros por 1086 milímetros, súper compacto. Es un poco más alto, un poco más ancho y un poco más alto que un panel de 280, pero estamos hablando de que tiene 410 watts y el otro tiene 280. Acá les muestro otro panel, por ejemplo, Jinko Tiger de 550 watts. Este panel ya es un poco más difícil de manipular. Fíjense que tiene 2400 milímetros por... que tiene 1086, ya es un poco medio
medio molesto de manipular, pero tiene 550 watts y tiene 13,4 amperes, 550 watts y 41 volt de tensión MPT. O sea, tenemos 41 volt de MPPT, tenemos 50 volt casi de circuito abierto y 14 amperes. Es un panel tremendo, muy bueno. Yo normalmente trato de vender el de 470, que me parece más manipulable, pero es un hermoso panel este. Y ahora también hay otros paneles de 650 watts que también comercializamos nosotros. En general son muy engorrosos, muy difíciles de manipular, con lo cual yo trato de a veces de ir porque hay tanta diversidad de paneles, tanta diversidad de inversores y tantas cosas que a veces es medio imposible tener todo en stock. Y bueno, depende de cada caso, bueno, los puedo conseguir y a veces trato de llevarlos por ahí más a lo que tengo más habitualmente. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho esta presentación, que haya aclarado algunas dudas. Como les digo, me pueden seguir vía TikTok, vía Twitch, también a través de YouTube, donde voy subiendo videos, trato de subir videos periódicamente. Así que bueno, espero que les haya gustado, les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima. Un abrazo grande para todos. Si tienen alguna duda me pueden dejar. Y los que no pudieron ver la presentación y les gustó el tema pueden seguir esto y verlo también en YouTube cuando lo suba. Mañana o pasado lo estoy subiendo. Les mando un abrazo, saludos a todos.